Que tenía ganas de proponerle es porque estamos en la Semana de la Memoria. Bueno, sabemos que el lunes fue 24 de marzo. Entonces no nos queríamos escapar para hablar del cine de nuestro país que ha, digamos, construido, nos ha ayudado a construir lo que es la memoria histórica, ¿sí? Respecto a lo que fue el golpe de Estado de 1976. Todos se acuerdan de Argentina 1985, aquella película de Santiago Mitre, que viene a retratar lo que fue en 1985 el juicio a las tres juntas, ¿sí? Que asolaron en nuestro país durante la dictadura militar desde 1976 a 1983. Pero hay un documental que se llama El juicio de Ulises de la Orden, que grabó, en realidad la televisión argentina TC graba desde el comienzo de las audiencias, que es el 22 de abril, hasta el final de la sentencia, que es el 9 de diciembre, es decir, 90 audiencias, estamos hablando, que fueron grabadas por la TV pública del juicio que se llevó a cabo a las tres juntas militares y que tuvo como fiscales a Julio César Estracera y a Luis Moreno Campo, que bueno, que acusaron a los 9 miembros de las tres juntas militares que gobernaron de manera de facto a la Argentina de 1976 a 1983. Pero qué mejor, digamos, que hablarlo nosotros que hacerlo con su propio director, Ulises, Esteban, Flor, Dani, Lucho, acá de Uxon, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, ¿cómo va, che? ¿Cómo va? Bueno, la verdad que el trabajo que han hecho es prodigioso. Fueron, ¿no?, 530 horas de este juicio que se llevó a cabo, como decíamos, del 22 de abril. Hace muy poquito se va a cumplir 40 años del comienzo del juicio. La sentencia fue el 9 de diciembre de 1985. Contanos un poco cómo fue el proceso, que la verdad que es prodigioso el montaje que han hecho, porque el montaje es un relato dramático con conflicto, ¿no? La verdad que es interesante para que las escuelas de cine vean cómo se puede transformar totalmente un material duro televisivo en una película. Sí, bueno, de eso se trató el trabajo, básicamente, ¿no? De tomar de esas 530 horas lo necesario para construir un relato que hiciera de alguna manera ese acontecimiento o ese evento tan importante para la historia nuestra, una narración que esté habilitada para casi todas las edades, digamos, ¿no? A partir de 13 años yo creo que la película se puede ver y te puede llevar de la mano a través del juicio y de todo lo que pasó en ese juicio. Sí, la película, decimos, es fuertísima por los testimonios de los sobrevivientes, por los testimonios de la tortura. Bueno, son muy conocidos ya, sobre todo por la película de 1985, pero también quizás se han visto el de Adriana Calvo de la Borde, también el de Pablo Díaz, ¿sí? Sobreviviente de la noche de los lápices. A mí uno de los testimonios que yo desconocía totalmente y que me pareció muy sorpresivo, porque es un militar que declara contra los militares y es un presidente de facto, que es Agustín Lanusse, Alejandro Agustín Lanusse. Declara prácticamente contra la Junta Militar, contra Videla. Eso es muy sorprendente. Pero a vos, por ahí, cuando tenían conocimiento y cuando iban haciendo la visualización, ¿hubo algún testimonio que te llamó la atención, que no lo recordabas, que te parece que podía aportar? El testimonio de Lanusse, sin duda que fue un testimonio que nos llamó poderosamente la atención, justamente por eso que vos señalás, ¿no? Siendo un expresidente de facto, general, y testimonia firmemente contra las juntas, sobre todo contra la primera, ¿no? Videla, Agosti, Macera. Es muy interesante, señala ya de la voz de Lanusse, digamos, uno de ellos, ¿no? La existencia de los grupos de tareas y la existencia de personas desaparecidas. En el caso de Lanusse era
él tenía dos personas muy cercanas desaparecidas. Una de ellas, Elena Olmer, que es esta funcionaria de la Cancillería Argentina, prima hermana de Lanuse, que la desaparece la Marina en una especie de interna, bueno, un caso bastante complejo y largo de contar, pero Elena Olmer era prima hermana de Lanuse. Entonces, bueno, el testimonio de Lanuse es fundamental, yo creo. Más allá de eso, el juicio trabaja sobre 700 casos, hay muchísimos testigos, todos los casos son relevantes, impactantes, duros, dolorosos. Hay algunos, como vos mencionabas, ¿no? El de Adriana, o no sé, el de Basterra, sí, el de Miriam Lewin, el de Muñoz, que son muy fuertes, digamos, ¿no? Y entre muchos otros, seguramente me voy a olvidar de mucho, porque estoy sin ningún papel adelante, digamos. Pero yo creo que lo más novedoso que encontramos nosotros, la visualización, cabe destacar, nosotros trabajamos visualizando el material durante casi 8 meses, ¿no? Un equipo de 3 personas, lo visualizamos completo y lo planillamos todo, produjimos 3 documentos distintos para después poder trabajar el montaje. Lo más novedoso con lo que nos encontramos era el tono, porque yo diría que prácticamente todo lo que se dijo en el juicio hace 40 años, nosotros a la hora de abordar este proyecto ya lo sabíamos. Claro. Pero el material estaba prácticamente inédito, nadie lo había atravesado en su totalidad. Y hay algo del, solo los que estuvieron presentes en el juicio, ¿no? Y hay algo del tono que lo hace muy único. Es un juicio, el juicio de las juntas militares es un evento judicial único en la historia de la humanidad. Es un juicio que se hace prácticamente sin garantías, o sea, estaban las garantías que podía ofrecer la República, pero que en el año 85 eran simbólicas. Sin embargo, hay muchos y muchas sobrevivientes que vuelven del exilio a testimoniar, jugándose la vida, y jugándose la vida en serio, ¿no? Jorge Julio López, creo que son casi 10 años después, luego de testimoniar en el juicio contra Echecolás, desaparece por segunda vez. O sea, en el año 85 se estaban jugando la vida y no era en broma, ¿no? Entonces hay algo de coraje cívico, pero hay algo que es fundamental, el coraje cívico, el coraje, sobre todo el coraje de los y las sobrevivientes, pero también de los jueces, de los fiscales. Y hay algo en todo este entramado que le da al juicio algo muy particular, que es un juicio que está hecho a flor de piel. Todos los testimonios están a flor de piel. Era algo muy nuevo. En ningún país del mundo se habían juzgado a los propios represores, a los propios genocidas, con la justicia ordinaria. Y bueno, ese tono de a flor de piel fue lo que nos impactó y lo que lo hace sumamente emocionante, ¿no? Era visualizar 4 o 5 horas de material por día y terminábamos todos los días lagrimeando porque no había forma. Ulises, quería preguntarte cuál era la relación que vos habías tenido en la previa de este material, digamos. Yo pensaba recién en cuántos años tenía yo, porque recuerdo algo de eso que la televisión pública emitió, y recuerdo algunos pasajes, era chica, digo, pero tengo... Y quería saber cuál era la relación previa que vos tenías con ese material. Bueno, la que puede tener cualquier argentino, no tenía previamente, digamos, no tenía ningún vínculo con el material, salvo, bueno, hasta, digamos, una vez que empecé a trabajar con la idea de hacer una película con esto, bueno, hay una vinculación muy fuerte y sobre todo todos estos proyectos documentales siempre tienen un periodo de investigación muy largo que muchas veces no conducen a una película tampoco, digamos, ¿no? No, yo no tenía un vínculo con el material. Sí, en algún momento tuve
la idea, digamos, o empecé a trabajar sobre la idea de hacer algo sobre el juicio a las juntas. Y yo no me acuerdo qué fue primero y qué fue después, pero muy rápidamente me enteré que el material, que el juicio estaba enteramente filmado, desde el minuto 1 hasta el último, todo. Y eso me llamó la atención y me pareció que ahí había un archivo que era, bueno, que era interesante como para ver, como para trabajarlo, a ver si radicaba una película en ese archivo. Yo no lo sabía, estaba inédito el archivo. Ulises, mencionabas hace un ratito a partir de qué edad, ¿no? Uno puede ver este documental y es a partir de los 13 años. Bastante fuerte, ¿no? Que tan chicos, y qué necesario que tan chicos empiecen a conocer y ver y escuchar estos testimonios. También sabía y había leído que algunas escuelas o varias escuelas te habían pedido este material. ¿Qué repercusión tuviste? ¿Cómo lo han trabajado? Digo, es una edad muy clave y también es necesario que ellos sepan, ¿no? Esto que pasó en nuestra historia. Bueno, creo que es un poco el objetivo de la película, digamos, ¿no? Los documentales tienen esta particularidad que es un producto, por llamarlo de alguna manera, muy difícil de estrenar, más un documental de 3 horas, con material de archivo, de un juicio que sucedió hace 40 años. Entonces son películas difíciles de estrenar en sala, pero por otro lado tiene la particularidad que perduran en el tiempo, posiblemente nos sobrevivan a todos nosotros como material de investigación, como material de consulta. Y una de las ideas rectoras o con las que trabajábamos era que no había forma de agotar toda la información que se trabaja en el juicio y mucho menos todo lo que sucedió en el proceso de justicia argentino, que ya lleva más de 40 años. Sí queríamos que la película funcionara como una posible puerta de entrada, digamos, ¿no? Vos podés sentarte a verla sin saber nada y la película te debería dejar al final lleno con algunos conocimientos, por supuesto, pero lleno de curiosidades y de interpelaciones como para ir a buscar más información y seguir formándote en el conocimiento de nuestra historia reciente, básicamente. Sí. Y creo que funciona sí. Más o menos así, o más o menos así funcionó en las proyecciones que venimos haciendo desde que la estrenamos en escuelas, universidades, digamos, no en cines. Sí, hay algo, digamos, que tiene, porque está tomada, digamos, creo que a 2 cámaras, era en ese momento, ¿no? Que era lo que permitía, bueno, lo que le permitieron a la televisión pública, calculo que la justicia. Entonces, por ahí las cámaras son fijas, como decíamos, es un material por ahí duro para convertir en una película. Sin embargo, hay un montón de condimentos que llevan a que sea una estructura dramática casi perfecta, digamos. Primero hay un conflicto, hay 2 fuerzas, ¿no? Por un lado están los fiscales, por el otro lado están los defensores de la dictadura. Creo que Videla me parece que en ningún momento habla, sí lo hace Macera. A la vez hay testimonios desgarradores, terribles, pero también hay momentos como de risa y como de mucha tensión constante en el ambiente. Entonces, a mí me pasaba de haber visto Argentina en 1985 y decir, bueno, pero en realidad, o sea, Mitre tenía todo este material para construir una película porque eso estaba pasando en la realidad, digamos, ¿no? Era copiarlo también, ¿no? Eso. Sí, un poco como vos decís, ¿no? Un juicio te ofrece una estructura dramática que está servida, digamos, ¿no? Porque las fuerzas que se oponen están en escena, son muy claras, están corporizadas en el caso del juicio de las juntas, en la Fiscalía con Estracera y Moreno Campo, y la fuerza que se opone, que son los 9 imputados y todos sus defensores, ¿no? Incluso había también en la particularidad del juicio de las juntas
ese desnivel de fuerzas, ¿no? Dos hombres, uno muy joven, Moreno Campo, y otro atormentado y fragilizado como Estracera, que es un personaje perfecto, Sí. cinematográfico, Sí. casi como un antihéroe. Y los imputados por crímenes gravísimos, atroces, de uniforme casi todos, severo, crueles, ¿viste? Está la crueldad palpable. Y los defensores que podrían ser todos militantes de La Libertad Avanza hoy en día, Claro. digamos, Claro, ¿no? sí, Ese sí, tipo sí. de Sí. sujetos como Santiago Marra, medio Los discursos brutos, son medio terribles. ignorantes. Sí, 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 sí. Los Este, discursos son terribles. ¿Eran 22 abogados? Puede ser que se dice en un sí, momento. no me acuerdo si 22 o 24. Sí, eran 22 abogados que defendían a los 9 imputados, que eran los de las tres fuerzas. Y ¿sabes por qué? Videla no presta testimonio, puede ser, y si Macera... Nunca más habló. Ah, Nunca más habló. Hasta la única vez que volvió a hablar fue con la entrevista a ella que le hizo Seferino Reato Claro. en ese libro que se llama Disposición Final. Nunca más habló Videla. sí, sí, sí. El discurso, bueno, de Macera también, fuertísimo. Pero Macera se va amenazante, ¿no? Sí, Macera, en su, no sé si se llama alegato lo que hacen los imputados, pero en su alegato final, y se va amenazante. sí, sí. Sí, sí, ahí vemos como con furia habla Macera, ¿no? Macera Sí. y muchos de los abogados hablan con furia. Vale la pena destacar que era un gran orador y es un buen texto el que lee, digamos, ¿no? Wow. Sacándole la carga política, si querés, o emocional, es un buen texto y es un buen orador. Más que con furia, te diría, lo hace con la convicción, Claro. o por lo menos expresa la convicción de haber hecho lo correcto. Claro, sí, Ningún sí. tipo de arrepentimiento. Ningún tipo de arrepentimiento. Y ningún tipo de aceptación de los crímenes que se le imputan, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero se va amenazante. Él dice en su alegato final que volverían a hacer lo que hicieron. Tremendo. Oh, Tremendo. Sí, 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 tremendo. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, además, bueno, de las vejaciones, de las violaciones, de cuando todo eso se pone en primer plano y es una persona que lo narra y muchas veces es una mujer que cuenta cómo la viola, todo es como imposible no quebrarse, pero además hay una dimensión de la dictadura por ahí no tan conocida que vos le dedicás un capítulo que pasa en todos los estratos militares, que es el robo a las pertenencias de los desaparecidos. Eso es terrible y hay un capítulo, ¿no? Directamente que ustedes lo... Sí, esa era, digamos, hay un capítulo y no me voy a acordar el nombre de los testigos, perdón, pero hay uno de los testigos que cuenta que le robaron desde el Magiclic hasta los calzones de la señora, ¿no? Y nosotros vamos escalando hasta los robos de guantes blancos, si querés, ¿no? Robos de empresas, de propiedades, de campo, viñedos, bodegas, vehículos, de todo. Sí, sí, sí. Inclusive se habla de una inmobiliaria también, Claro. ¿no? Bueno, había una inmobiliaria Claro. que tenía la Armada, de Macera. Dios. Y una de las cosas digamos, una de las dificultades que teníamos a la hora de armar la película era un poco contar todo lo que sucede en el juicio. Y en el juicio son 530 horas de material y había que meterlo en la duración de una película, por más que dura 3 horas, estás limitado. Y una de las cosas que había que contar era el plan sistemático, ¿no? El plan sistemático era fundamental, porque era la forma de narrar que esos 9 imputados eran penalmente responsables por delitos cometidos en lugares y en momentos donde casi seguramente ellos no estuvieron. Y otra de las cosas que había que contar era que viene muy al caso, que al momento del golpe de Estado, las organizaciones armadas estaban derrotadas. No había ninguna razón militar para dar el golpe de Estado,
la razón y el objetivo era económico. Exacto. Entonces era ir a chorearse de los calzones de la señora por no sé, el último orejón del tarro de la organización militar que llegaba a ese Claro. operativo, a acciones, empresas, campos, propiedades, a el país entero, digamos, ¿no? Claro. Entonces, A un el modelo objetivo- económico con Martínez Dion, ¿no? También. Exactamente, el objetivo del golpe militar era netamente económico. Sí, eso Qué desastre. eso queda muy muy claro en los testimonios. La verdad que en ese sentido es un trabajo muy interesante, ¿no? Que ha hecho, porque nos viene a poner, bueno, lo que vimos en la ficción. No sé, ¿qué te pasó cuando apareció la película de Mitre? Calculo que vos ya estabas trabajando con ese material. Bueno, uno tiene la idea de decir, bueno, este material es mío, pero bueno, también le daba más potencialidad a la película. Una es documental, otra es ficción, siempre hay diferencias, pero contanos qué te pasó. Sí, qué sé yo, te voy a decir, cuando me enteré, no sé, hacía años que veníamos trabajando, me cayó como un baldazo de agua fría. Sí. Porque uno piensa que el tema es, esto es mío, che, y no, Sí. no es mío, no es tuyo, es nuestro. Algo pasó en el contexto que de repente a la misma vez aparecen dos películas sobre el mismo tema que estaba completamente fuera de agenda, ¿no? Eso es una de las cosas que a mí me movió a hacer Ujú. esta película. Sí. Digo, esto es algo fundamental en nuestra historia y está soslayado por completo. Bueno, algo se movió en la estructura que aparecieron estas dos películas y las celebro, está muy bien que así sea, digamos. Creo que nunca vamos a terminar de contar todo lo que pasó durante la última dictadura en Argentina. Y nunca debemos terminar de contarlo. Hacen falta más películas, más libros, más discusiones, más asambleas, más poesías, más fotos, más obras de teatro, porque tenemos que seguir, cada relato es nuevo. Mira, esta es mi 10ª película, ¿no? Y yo hacía muchos años que venía pensando que quería decir algo sobre la dictadura, que quería hacer algo sobre los 70. No encontraba todavía cuál era por dónde expresarme yo, digamos, ¿no? Hasta que me apareció esto. Y lo interesante es que no hice una película sobre los 70, hice una película sobre los 80. El juicio que sucedió en el año 85 y el juicio de mi película es una película sobre los 80, empezando a jugar, a sanar lo que había pasado en los 70, ¿no? Entonces, hay infinidad de miradas posibles. El fin de semana pasado estuve viendo una película de una directora que se llama Sofía Ungar, que cuenta la dificultad de producir memoria. Tiene una tía asesinada por la dictadura, y la dificultad de hacer memoria entre ella y su papá. Y la película es prácticamente un diálogo o un no diálogo sobre las posibilidades de hacer memoria entre tanto dolor, ¿no? Y digo, bueno, es infinito lo que hay para narrar, y está bien que se narre. Primero porque narrar le hace bien al narrador, pero aparte nos ayuda a todos a elaborar esos relatos, a reelaborarlos, a entendernos. Yo creo que no hay que terminar nunca de contarnos todas estas historias. Sí, la verdad que ha sido un trabajo interesantísimo. Por último, contanos, Ulises, ¿dónde pueden encontrar la película? Aquellos que quieran verla, está en una plataforma. La película está en una plataforma que se llama Quinoa, con K, quinoa.tv, y ahí te puedes suscribir, que es muy barata. Podés verla también, pagando un alquiler, qué sé yo, y también hay un formato todo es muy económico. Hay un formato que podés, sería como alquilarla o algo así, o pasarla en tu colegio, en tu escuela, en tu universidad, en tu club, donde quieras, o repartir X cantidad, no sé cuántos son, de links, para que
Como la película es larga, muchas veces en los establecimientos educativos optan por pasar el link a los estudiantes, que la vean por la suya y después discutirla en clase. Pero bueno, todo eso está ahí disponible en quinoa.tv. Genial. Bueno, Ulises, gracias. Muchas gracias Por la che. película y por pasar acá por el programa. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Abrazo grande, gracias. Che, Bueno. tremendo. Era Ulises de la Orden hablando de Fua. El Juicio, este documental que viene a retratar lo que fue el juicio a las 3 juntas que ocurrió en nuestro país en 1985 y que tiene desde la primera desde la primera instancia judicial, ¿sí? Desde el comienzo, que fue el 22 de abril, hasta la sentencia del 9 de diciembre, 90 audiencias, 530 minutos, ¿sí? 530 horas, fueron las que tenían grabadas y bueno, lo pudieron reducir en un relato de un poquito más de 2 horas y media. Qué Tremendo, importante, che. ¿no? Fua. Importante este tipo de documentos en virtud del negacionismo que se vive, Sí, pensaba en de la ausencia en la memoria, ¿no? Y sobre todo de una casa rosada que te pone un video con un ñato hablando de la teoría de los 2 demonios, diciendo cualquier barbaridad. Sí, y que me parecía muy interesante esto que decía Ulises, digo, volver a decir que si Agustín Laje se despertó hace 30 segundos y dice, mirá lo que encontré. Digo, lo que está diciendo Ulises de la Orden recién, digamos, estaban desarmados. No jodan, vinieron a robar. Me recordaba ese canto muy de marcha, no sirven para gobierno, no sirven para la guerra, los milicos son asesinos y no sirven para una mierda. Eso. Esteban, muchas gracias. Gracias, por esto. Hasta luego, compañeros, nos vemos. Gracias. Nosotros, Musiquita música, y sí. volvemos. Me